Me hace mucha ilusión esta pregunta. Cuando hablamos de integración, siempre somos las personas con diversidad funcional las que hacemos el esfuerzo de la integración, pero tiene que ser algo recíproco, en el que el aprendizaje sea mutuo. De hecho, esa propuesta que nos haces, recientemente tenemos la Ley 27/2007 que reconoce la lengua de signos, y que plantea, ¿no?, la inclusión de la lengua de signos dentro del sistema educativo en primaria, y eso sería muy enriquecedor para los niños y para las niñas, tanto oyentes como sordos. Además que facilitaría, ¿no?, el conocimiento sobre la diversidad funcional, y lo que planteas, aprendizaje de lengua de signos de Braille, eso sería muy enriquecedor. Hacer conocido lo desconocido, ese sería el reto. Podemos apuesta por una educación inclusiva. Es cierto que el Senado, cuando entra un proyecto de ley, se pueden presentar vetos y enmiendas a ese proyecto de ley, pero en realidad, si se aprueba por mayoría, pasa de nuevo al Congreso, en el que se tiene que ratificar. Si no es por mayoría, pasados 2 meses, pues por mayoría simple se puede ratificar ese proyecto de ley. El problema es que actualmente en el Senado no hay una capacidad de veto efectiva, no existe. Y ese es el problema que vemos actualmente en esta Cámara. Las mayorías absolutas dificultan las mejoras de esos proyectos de ley a través de las enmiendas. El debate sí que es interesante, el debate que se genera, se puede hablar de ganar o perder un debate, pero importante es que la votación carece de sentido porque sigue la tónica del Congreso. Es fundamental que en el Senado, como Cámara de Representación Territorial, sea realmente así, y actualmente no es el hecho. Y eso es lo que hay que cambiar. Actualmente, cuando vemos el Senado y vemos la trayectoria del Senado con ese bipartidismo, pues eso, vemos que es esa institución donde van los zombies políticos. Si hay un tercero que trabaje, se puede regenerar esa institución. Es posible convertir en esa institución en una institución útil. Dentro del Senado, el funcionamiento que hemos visto hasta ahora, su trayectoria, en el que la mayoría de grupos políticos, con su ejercicio, lo que han transmitido es ese desprecio a esa institución. Pero existen recursos muy valiosos dentro del Senado, fundamentales para que se pueda hacer un trabajo efectivo, y sí que es posible. Pero eso depende de la voluntad de las personas que están en esa institución, esa voluntad de cambio. Todavía hay tiempo de rescatar las instituciones. Siguiendo el modelo alemán del Bundesrat, es cierto que esa función territorial, esa representación territorial es posible, y insistimos en ello. Actualmente la sociedad está demandando, su nivel de exigencia es evidente, quiere más información. Y esa exigencia, una parte, implica un proceso constituyente en el que forme parte esa reforma del Senado. Si no se disuelve, claro está. Insistimos que es necesario y es fundamental priorizar esa reforma en profundidad. Además, ese proceso constituyente tendría
debería constar de una acción pedagógica ciudadana en la que se informe del significado de las instituciones y cuáles son sus funciones y qué capacidad puede tener esas instituciones. Sabemos que el objetivo del Senado es una Cámara de representación territorial en el que están representadas las idiosincrasias y las iniciativas legislativas de cada comunidad autónoma, de cada territorio. Si el Senado se disolviera, pues se corre el riesgo de volver a una recentralización del Estado. Pero sinceramente, en la actualidad, esta Cámara y cómo funciona no es útil, no sirve para nada. Ese funcionamiento no es válido. O lo cambiamos o su continuidad sería absurda, sinceramente, y tendería a esa disolución. Es importante incidir en ello, pensar en ello.